En San Mateo capítulo 12, lo que primero, donde comienza el asunto, comienza en lo que pasó en un día de reposo. Viene una discusión acerca de qué se puede hacer o no hacer en el día de reposo. Ocurre que Jesús iba con sus discípulos por ciertos campos y al cruzar por los caminos habían cultivos de trigo, de cebada, al lado y lado de los caminos por donde pasaban, y los discípulos en día de reposo pues comenzaron de las espigas que normalmente ladeaban hacia adentro del camino, comenzaron a arrancar de estas espigas al rozar, al apretarlas o frizarlas con las manos, entonces comían el grano de, ya fuera de trigo, de cebada o cualquier otro fruto que hubiera. Entonces vino la pregunta de los enemigos que siempre estaban esperando una oportunidad para hacer una acusación, diciendo que los discípulos de Jesús violaban la ley recogiendo granos en el día de reposo. Esto llevó a que Jesús hiciese una amplia exposición sobre qué se podía hacer en el día de reposo y qué no. Ellos habían interpretado que no se podía hacer nada y aún hoy todavía la mayoría sigue cerrada pensando que en el día de reposo no se puede hacer nada y eso no es verdad. La jurisprudencia que estableció Jesús, es decir, la interpretación correcta de la ley, la hace Jesús. Y les citó dos ejemplos, citándoles lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 22, aquella vez que David huyó de la presencia de Saúl porque lo iba a matar y llegó a donde estaban los sacerdotes y comió él y sus hombres de los panes de la proposición que solo podían comer los sacerdotes que estaban oficiando dentro del templo. Y él comió él y sus hombres y no se dice que eso haya sido un pecado. Es decir, eso no se le contó a David por pecado ni a sus hombres. En segundo lugar, Jesús le citó otro ejemplo. Les dice con Números capítulo 28. Presten mucha atención y anoten esas citas. Números capítulo 28 y el verso 9. Los sacerdotes tenían que oficiar, ofrecer sacrificios y ofrendas incluso en el día de reposo. Es decir, los sacrificios no podían parar, el altar no se podía apagar, incluyendo el día de reposo, los sacerdotes tenían que trabajar. Y teniendo que trabajar, sin embargo, no se podía decir de que estuvieran violando el día de reposo. Ese era un pacto establecido por el Señor. Luego, esas son las instrucciones que dio el Señor. Lo mismo se dirá en Levítico capítulo 24 y el verso 8, está hablando de esa ley y un pacto que Dios estableció, y eso había que hacerlo y habrá que hacerlo hasta que exista el último judío en el mundo. Debe de hacer esto, de cumplir con esto, desde luego cuando se reactiven de nuevo los sacrificios y demás. Ahora pues no tienen templo. Entonces eso es lo que Jesús le citó aquí. Y luego le citó otra parte. De San Juan capítulo 7, verso 22. Los niños necesariamente, según la ley, según el libro de Génesis, capítulo 17, verso 5, los niños tenían que ser circuncidados al octavo día. Y no importaba si ese octavo día después del nacimiento del niño era un sábado, si era día de reposo, no importaba. El niño era circuncidado en ese día octavo, aunque fuera día de reposo. El problema viene aquí porque dicen que Jesús sanó a un hombre de un día de reposo. San Juan 7 está hablando de eso. Y acusaron a Jesús de violar el sábado, de no guardar el día de reposo porque había sanado a un hombre. Entonces Jesús, tanto en Mateo 12 como en San Juan, les está citando
varios ejemplos que están en la Biblia, que son de la ley, y sin embargo no se viola la ley, no se viola el día de reposo haciendo estas cosas. Es decir, estoy hablando en el Evangelio. Ya cuando usted vaya al libro de los Hechos, lo que decíamos ahora, donde se estableció el fundamento de la iglesia, los apóstoles que fueron los que el Señor escogió para establecer las doctrinas fundamentales que son el fundamento de la fe y de la iglesia, entre ese fundamento no se puso el día de reposo, no está el día de reposo. Nunca Pedro, nunca Pablo, nunca Juan, nunca ningún apóstol mandó a la iglesia que guardara el día de reposo. Entonces, eso no está en el fundamento de la doctrina o del fundamento que se puso para la iglesia, no se estableció el día de reposo. Cuando uno revisa el fundamento de lo que fue Israel, incluso que esto del día de reposo, pues viene, no fue, la ley simplemente lo que hizo fue regularla, como la circuncisión. La circuncisión no fue dada por la ley, sino que ya venía en la tradición de Abraham, desde Génesis 17, y el libro de Génesis no es la ley, y sino que ya existía, y lo que hizo la ley fue regularlo. Y eso existió, todas estas cosas del día de reposo, circuncisión, existió en Israel en el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento establece una jurisdicción diferente, una normativa diferente, una jurisprudencia nueva, y en los cuales ni se establece que la iglesia tenga que circuncidarse, ningún hermano, ni guardar el día de reposo. Se puede leer cuidadosamente Hechos capítulo 15, donde se da la discusión acerca de esto, y la conclusión es que la iglesia no está obligada a obedecer estas cosas que eran de la ley. Bien, ahora se da, aparte de esto, se va a dar unas razones de peso. Ya vimos las cuestiones de trámite. Veamos ahora las razones de peso. ¿Por qué Jesús tiene toda autoridad para hablar sobre el día de reposo? Y va a decirnos lo siguiente. Dice, vamos a leer, el verso 6 dice, el por qué Jesús tiene toda autoridad de ser el intérprete natural de la ley. Verso 6 dice, ¿por qué? Pues les digo que el que ahora está aquí es mayor que el templo. Los sacerdotes podían trabajar en el día de reposo y no cometían pecado. Es decir, podían trabajar en el templo en el día de reposo y no cometían pecado, verso 5. Y Jesús les dice, y alguien mayor que el templo está aquí. Jesús es mayor que el templo, que es de donde oficiaban los sacerdotes. Y si es mayor que el templo, mayor es que los sacerdotes. ¿Por qué es mayor? Porque Cristo, como Dios, es el que dio la ley. Es el legislador natural. ¿Y quién conoce los alcances de la ley sino el mismo legislador? Y luego, ahí es mayor. Cristo es mayor que el templo. Luego, Jesús es mayor. Como Dios, es mayor que el día de reposo. Verso 8. Porque yo, el Hijo del Hombre, soy Señor del día de reposo. Jesucristo es el amo. La palabra Señor aquí viene de Adón, que es amo, dueño, Señor, creador, legislador, maestro. Es decir, Jesús les dice a ellos, el que está hablando con ellos, usted no tiene ninguna oportunidad de decir nada, de revirar nada, como diría la gente popularmente, porque es que el que está hablando es el dueño de esto, el que estableció el día de reposo, el que dio la ley, el que dio el Antiguo Testamento, es el que está hablando con ustedes. Y el que está hablando con ustedes fue el que estableció, el que ordenó el día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego, esa es la discusión que se dio por la sanidad que Jesús hacía, o la sanidad que no solamente una vez, sino muchas veces Jesús hizo en los días de reposo,
y siempre había la discusión con los fariseos en las sinagogas, que incluso pensaron varias veces, como Jesús violaba la ley y no guardaba el día de reposo, entonces pensaron en matarlo, como lo describe en el verso 14. Decepcionados y fracasados porque no pudieron, entonces lo único que pensaron fue en matarlo. Verso 14. Luego aquí, citando el siervo escogido, Jesús cumple aquella profecía de Isaías 42, cuando Jesús es el siervo escogido, es decir, en su humanidad Cristo es el siervo escogido, así como en su humanidad Cristo es el cordero, Cristo es la oveja, Cristo es el sacerdote, Cristo es la ofrenda, entre otras cosas, también es el siervo escogido, que describe Isaías, que quien es ciego como mi siervo, que viendo tanto no ve, quien es sordo como mi siervo, que oyendo tanto no oye, en fin. Esta es una señal mesiánica, es decir, esto es un anuncio mesiánico, es decir, así se distinguiría el Mesías en esta forma que describe verso 15 en adelante. Pero Jesús, que lo sabía, se alejó de allí seguido por mucha gente y sanaba a todos los enfermos, pero les encargaba rigurosamente que no lo contaran a nadie, es decir, que no lo fueran a divulgar todavía que él era el Cristo, porque quería pasar de manera inadvertida cumpliendo la profecía que había dicho Isaías del siervo que es tan discreto para hacer las cosas, que habiendo tantas cosas por decir no dice nada, que viendo tantas cosas no denuncia nada. Es un cumplimiento profético que se da aquí, cuando siempre, después de hacer una sanidad, limpiar un leproso o esto, les decía, no lo digan a nadie. Es decir, no quería hacer un espectáculo con las cosas que Jesús hace. Jesús no hace las cosas por hacer o montar un espectáculo o por ganar fama ni admiración. Jesús hizo todo lo que hizo por cumplimiento estrictamente de la profecía y para beneficio de los que realmente creemos en él. Más adelante vamos a ver el propósito de las señales y milagros que Jesús hizo. Luego, a raíz de todo esto, vino entonces una blasfemia. Entonces le presentaron a un endemoniado ciego y mudo, a partir del verso 22. Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba maravillada. Quizá Jesús, el hijo de David, exclamaba la gente, quizás es Jesús el hijo de David, es decir, el Cristo. Exclamaban, al oír tales exclamaciones los fariseos, que eran la religión contraria, que siempre estaba ahí para llevar la contraria. Los fariseos dijeron, al contrario, este hombre expulsa a los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Decían que Jesús echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Jesús realmente no invocaba ningún nombre. ¿Por qué no invocaba ningún nombre? Porque Él mismo es Dios. Cualquier otro, uno de nosotros, cualquier persona que vaya a echar fuera un demonio a sanar a un enfermo, tendrá que invocar el nombre de Jesús. En cambio, Jesús no invocaba ningún nombre, no invocaba nada, porque Él es la autoridad misma. Pero estos falsamente decían que Él echaba demonios en el nombre de Belcebú. Verso 25, Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad o una familia dividida no puede durar. Si Satanás echa fuera a Satanás, pelea consigo mismo y acabará destruyendo su propio reino. Es decir, si Jesús echaba los demonios fuera en el nombre de Belcebú, entonces Satanás está mandado a acabar. Es decir, el reino de Satanás y Satanás mismo está a punto de desaparecer. Porque ¿cómo es posible echar fuera demonios en el nombre de Belcebú o de Belial, que era un demonio de alto rango, en el nombre de un demonio, echar fuera los otros demonios que son de la misma compañía de Satanás? Si es así, el reino de Satanás está dividido y pronto va a desaparecer, porque un reino dividido contra sí mismo
desde luego no tiene larga duración. Y si, como dicen, yo he hecho fuera demonios invocando el poder de Belcebú, verso 27, luego dice, invocando el poder, invocando qué poder los echan fuera los seguidores de ustedes, porque también algunos seguidores de los fariseos acostumbraban echar fuera demonios, es decir, hacían exorcismos, acostumbraban a hacer exorcismos. Entonces los discípulos de ustedes o los hijos de ustedes, los hijos doctrinalmente de ustedes que salen a echar demonios, ¿los echan en qué nombre? Ahora bien, si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios, el reino de Dios ciertamente ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no lo ataca? Perdón, si primero no lo ata, solo así podrá robarle. Es decir, le está citando un ejemplo. Para que alguien llegue a una casa y comenzar a sacar a sacar todos los bienes y todos los enseres de la casa, un ladrón que llegó a sacar los enseres, pues primero tendrá que amarrar al dueño de la casa, porque ¿cómo puede comenzar a sacar las cosas si el dueño de la casa está suelto? Pues tranquilo, no lo va a dejar que saque las cosas, salvo que tenga un revólver en la cabeza o un arma en la cabeza, no sé, o esté amarrado. Entonces el Señor le está diciendo, él le cita ese ejemplo, ¿cómo puede un hombre entrar a la casa de un hombre fuerte y sacarle sus bienes, robarle sus bienes o quitarle los bienes que tiene, si primero no lo ata, no lo amarra, y así podrá robarle? El que no está a mi favor está contra mí. Al que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, ¿qué les dijo con esto? El que entró, el hombre que fue capaz de entrar a la casa del hombre fuerte y quitarle todas las cosas en las que él confiaba, fue Jesucristo. El hombre que guardaba la casa con seguridad, que se había adueñado del mundo, como dice Isaías capítulo 14, verso 17, que se había adueñado del mundo este bandido que es Satanás, y a sus presos nunca abrió la cárcel. Jesucristo fue el que vino y se metió en la casa de Satanás, que era el hombre fuerte, lo ató y le arrebató todo lo que tenía, incluyendo los que tenía cautivos, que éramos usted y a mí. Él nos sacó de allá y nos puso en libertad. Y luego hablará sobre la blasfemia, que también hay una confusión en todo esto. Preste atención, porque generalmente vienen muchas preguntas sobre esto. De una vez sentemos el precedente sobre la blasfemia. Verso 30, verso 31. Cualquier blasfemia o cualquier otro pecado le será perdonado a la gente, pero el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado. El Hijo del Hombre es su humanidad. Cualquiera que blasfemase en contra de Jesús como hombre, como humano, no como Dios, sino como humano, dice que su pecado le será perdonado. Pero el que hable mal o el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. La otra versión dice ni en este siglo ni en el venidero. Estoy leyendo la Nueva Versión Viviente, que algunos preguntan qué versión estoy leyendo. Es esta noche, cualquier versión. Quiero decirles, también les he dicho, para estudiar la Biblia es bueno que no se casen con una sola versión de la Biblia. Para que puedan tener una mejor comprensión, es bueno que puedan acceder a diversas versiones de la Biblia, y así podrán entender muchos términos que, por ejemplo, la versión del 60, que siendo muy bonita, sin embargo hoy está en un español que ya mucha gente no está familiarizado con su lenguaje, y quedan muchas palabras que no las pueden entender fácilmente, salvo que sea una persona estudiosa. Entonces les recomiendo que lean varias versiones y así es mucho más fácil. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo.
en la ley, y Jesús está en el tiempo de la ley. Que Jesús está diciendo esto, lo está diciendo en la ley. Según el libro de Levítico, está hablando sobre la blasfemia contra Dios. Y dice que los blasfemos tenían que morir, y cuenta cómo morían los blasfemos con la muerte más cruel que podía infringir la ley o que ordenar la ley, era la muerte de los blasfemos y la muerte de los contumaces. O tenían que morir apedreados o tenían que morir colgados. Entonces, esa es la sentencia que tenía la ley para las personas blasfemas. Pero aquí, eso es lo que Jesús está diciendo. Una persona que blasfema no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este mundo, ni en el venidero. Pero, ojo con esto, ojo con esto. Se hizo una jurisprudencia, se dejó sentada una jurisprudencia en Primera de Timoteo capítulo 1, note, capítulo 1, verso 12 en adelante de Primera de Timoteo, se hace una jurisprudencia que es una interpretación de la norma, una interpretación de esto, de la blasfemia, para no decir que la blasfemia es un pecado imperdonable en cualquier circunstancia, no en cualquier circunstancia, no en todas las circunstancias la blasfemia es un pecado imperdonable. Observen, si la blasfemia se da por ignorancia, aunque haya blasfemado, ese pecado es perdonado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, 1 Timoteo 1:12. A Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando una persona blasfemia por ignorancia, en incredulidad, y se arrepiente, el día que se arrepiente de todo corazón y se vuelve a Dios con un sincero arrepentimiento, como lo hizo Saulo de Tarso, ese día, aún su blasfemia es perdonada. Entonces quiero dejar sentado ese precedente, que la blasfemia es un pecado imperdonable, salvo en la excepción o en las excepciones ya mencionadas, por ignorancia, en incredulidad, de 1 de Corintios 1, 13 y 14. Luego, aquí el Señor va a citar y va a decir que las personas como los árboles se conocen por los frutos. Uno conoce un árbol por sus frutos, verso 33. Cultiven un árbol bueno y su fruto será bueno. Cultiven un árbol malo y su fruto será malo. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello, en fin. Es decir, se justifican por lo que hacen, por las apariencias externas. Pero no son esas apariencias externas las que realmente dicen la verdad. Sencillamente son sus hechos del día a día, su vivir diario, el que dice su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vivir, su manera de expresarse, va a decir si usted está dando buen fruto o está dando malos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos, por más que quiera darlos, no puede. Cría víboras, dice el verso 34, ¿cómo van a hablar ustedes, cría de víboras? ¿Cómo pueden hablar ustedes bien siendo malos? La boca expresa lo que hay en el corazón, es decir, el corazón es el que va a decir la verdad de las cosas. Si lo que hay en el corazón de la persona es malo, finalmente eso es lo que va a exteriorizar. Si lo que hay en la persona es bueno en su corazón, eso es lo que va a salir hacia la parte exterior, eso es lo que también se verá en él. El habla de un hombre bueno revela la bondad de su corazón, verso 35. El corazón del malo está lleno de maldad y se refleja en sus palabras, es decir, cuando habla, refleja lo que hay dentro de su corazón.
Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que espera, o sea justificado por sus palabras o por ellas será condenado. Es decir, toda palabra ociosa, blasfema o ofensiva contra Dios que una persona pronuncia ahora, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Alguna persona dice, no, yo me muero y ahí se acaba. No, usted, el Señor lo va a levantar y allá va a tener que responder por las cosas descomedidas o blasfemas o ofensivas que haya dicho contra Dios. Esto todo queda arriba escrito. Finalmente, para concluir, habíamos comenzado con que el Señor es mayor que el templo, que el Señor es que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y concluimos aquí por lo menos en el caso de Jonás. Verso 38, algunos maestros de la ley y fariseos se acercaron a Jesús para pedirle que realizara alguna señal milagrosa, pero Jesús le respondió, esta nación perversa e infiel pide señales, pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en las entrañas de un gran pez 3 días y 3 noches, yo, el Hijo del Hombre, pasaré 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. En el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a esta gente, porque cuando Jonás les predicó a es decir, a los ninivitas, aquellos se arrepintieron de sus pecados. Y ustedes aquí tienen y están oyendo a alguien que es mucho más que Jonás. Entonces Jesús es más que el templo, Jesús es más que el día de reposo, y Jesús es más que un profeta, es más que Jonás. Verso 42, en el día del juicio la reina del sur se levantará contra esta nación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Primera Reyes capítulo 10. Y ustedes tienen aquí a uno que es muy superior a Salomón. Es decir, Jesús es superior al templo, al día de reposo, a los profetas, y Jesús es superior a Salomón, que fue el hombre más rico del Antiguo Testamento mencionado, y uno de los reyes más influyentes y más sabios. Jesús es más que Salomón. Y luego ya le cita lo que puede pasar a una persona que en un momento dado se acerca al Señor y le fueron expulsados los demonios que habían en él, pero si se descuida puede llegar a ser poseído, no solamente por el mismo demonio que lo poseía antes, sino que puede ser expulsado incluso por una cantidad de demonios superiores, hasta 7 demonios lo pueden llegar a poseer si realmente no hace las cosas como tiene que hacerlas, ordenadamente, limpiando su vida, barriendo realmente su corazón de toda esa basura mala y pasando a vivir una vida nueva. Entonces puede terminar en una condición peor. Y ya lo último de este capítulo, para no dejar nada, viene aquí cuando Jesús estaba hablando con la gente, le dan una noticia diciéndole, mira, tu mamá y tus hermanos ahí están afuera y están preguntando por ti. A lo que Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 48. Señalando a sus discípulos dijo, es decir, sus discípulos que estaban ahí al lado de él, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Es decir, su verdadera familia eran los que estaban ahí al lado de él, porque la verdadera familia con la que Jesús hace no es la familia según la sangre, sino con todo aquel que hace la voluntad de Dios. Esa es su verdadera familia. Su verdadera familia es los que hacen la voluntad de Dios.